Listo. A ver, estamos grabando, dice. Buenas noches, nuevamente. Le damos gracias al Señor para poder seguir con nuestros cursos un poco accidentados, pero avanzando siempre como el Señor quiere. Hoy día vamos a tratar el capítulo 3 de Santiago. Y el capítulo 3 de Santiago es importante porque en principio pareciera que es aislado de todos los capítulos de Santiago por la forma de incursionar en decirnos las cosas. Pero en realidad tiene todo un enganche, tiene un todo de eslabones, como viene desde la exhortación de Jesucristo que dice de que tengamos cuidado, de que no todos seamos rabinos, que el único maestro es el Señor. Pero ese concepto no quiere decir que elimina ninguna de las otras cosas posteriores que nos muestra la palabra de Dios como Efesios en la formación de los ministerios, sino lo que está diciendo es de que las cosas que se quieren hacer en lo natural y no en lo que Dios propone, no corresponden. Pero no solo es pues para los ministerios, es para las personas. Ustedes tienen un ministerio también. En la palabra de Dios dice que tienen una profesión, que tienen una vocación, y esa vocación es la que tenemos todos de ser cristianos. Y si tomamos la palabra de ser cristianos como si fuera uno de los ministerios que el Señor ha puesto, puede ser evangelista, pastor, maestro, lo que sea en esa parte, pero el comportamiento que va a decir Santiago va también para nosotros, no solo por un ministerio funcional en la iglesia, sino por el ministerio de llamado de que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Y esa es una profesión que tenemos y la tenemos que trabajar dentro de los estatutos que el Señor manda en su palabra. Entonces, no solo es pues, a un grupito, ¿no? Es para toda la iglesia, pero Santiago agarra el punto principal, ¿no? O la polea de construcción para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere. Dentro del resumen total de este capítulo es lo que siempre hemos estado hablando, ¿no? No podemos seguir las cosas bajo nuestros criterios, bajo nuestros pensamientos, bajo las cosas que creemos que así es, porque todas las cosas como Pablo, que venía de toda una institución judía, con un buen profesor, Gamaliel, y que tenía una instrucción farisea, y que él estaba pues totalmente capacitado en todo caso porque tenía un adelanto en este conocimiento de la Torah, pero él lo desechó todo por amor a quien se había revelado a él en un momento y que había recibido ese mensaje del Evangelio. Cuando Pablo recibe el mensaje del Señor directamente, cuando el Señor se le muestra y le dice que vaya a hacer las cosas que tenía que hacer, en ese momento él estaba recibiendo la esencia del Evangelio. Y es por eso que en Romanos vemos en capítulo 1, verso 16, que él dice pues con mucha autoridad de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No lo dice pues como palabras que nacen de un entusiasmo, lo dice porque él había sido tocado. Y antes de que él tomara el ministerio y vaya hacia el pueblo gentil a enseñar para que nosotros entendiéramos las cosas que Dios había enviado, ¿qué pasó? Él estuvo casi 13 años en la instrucción del Señor. Y a veces nosotros queremos en 3 o en 2 ya entrar a participar en lo que es enseñanza y en cosas que el Señor todavía nos tiene que formar. Entonces, para todos nosotros, la formación y la transformación en la cual tenemos que mirar en la persona de Cristo lleva un tiempo. Ahorita puedes tener, no sé, 2 años, 3 años, 10, 15 años, pero si no ha habido la transformación, es el momento de que recapacitemos para tomar nuevas fuerzas y seguir adelante para que lo que Dios tiene estipulado para nosotros por medio de de la semilla sembrada en nuestro corazón, que es su palabra, comience a dar fruto del Espíritu. No podemos nosotros vivir una forma como la anterior, en la vida anterior, cuando ya hemos recibido al Señor. Tenemos que buscar cuál es esa nueva forma en la cual Jesucristo mostró a sus discípulos y estos a través de la doctrina de los apóstoles llegó hacia nosotros para que nosotros sigamos el mismo camino. Sé que es difícil, sé que a veces es complicado, sé que a veces no se entiende, pero lo que busca el Señor es el corazón, no tu cabeza. Entonces, si el corazón está dispuesto, nosotros avanzamos. Y en ese avanzar, porque el corazón lo ha dispuesto de esa manera delante de la presencia del Señor, aleluya.
porque Él nos va a corregir, nos va a enderezar, nos va a fortalecer y nos va a dar la luz que nosotros necesitamos para el camino del Señor. Amén. Entonces, hecha esta introducción, vamos a entrar a la primera parte de lo que es el capítulo 3, hasta donde el Señor nos pueda dar el tiempo y hasta donde Él quiera. El primer capítulo, el capítulo 3 tiene del verso 1 al 6 y el tema central de esto es, si es que ya me imagino lo han leído, es el poder y el peligro de la lengua en la vida del creyente, especialmente en el ministerio de la enseñanza, porque así empieza el primer versículo. Pero eso no quita que es una exhortación a toda la congregación para que todos los que de alguna manera están en disputa por saber o decir yo sé más o yo sé esto y yo escuché esto, yo el otro, no es esa la idea de estar en el cuerpo de Cristo. La idea del cuerpo de Cristo es que todas las cosas reveladas a nuestro corazón sean compartidas para que nuestro cuerpo espiritual avance en un solo ánimo hacia la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, el poder y el peligro de la lengua, avanzamos en el primer versículo. ¿Qué dice? Santiago 3.1, ¿ok? ¿Tienen Biblia en mano o tienen el celular? Porque aprovecharemos en todo caso poder participar todos un poquito. Hermanos, no se apresuren a ser maestros sabiendo que sobre nosotros caerá un juicio más severo. En este primer versículo quizás pudiéramos entender, así nomás leyéndolo, de que quizás alguna prohibición para ser maestro o no desear ser maestros. En todo caso, no desear avanzar y buscar un ministerio, anhelar un ministerio. Pero no es la figura de Santiago esa. La figura de Santiago es que cuando tú eres llamado, no te apresures en el tiempo que Dios te ha dado, cuando el Señor te ha dado. Y no vamos a hablar solamente de ministerios, hemos dicho, sino la parte corpórea, la parte de ser creyente, la parte de participar como cristiano. Cuando uno es llamado por el Señor en general, tiene unos pasos a seguir que van paulatinamente, poco a poco. Pero la medida es la transformación. O sea, nosotros tenemos que vernos a través de un espejo desde el inicio que nosotros nos convertimos hasta hacia adelante cómo está nuestra vida delante del Señor. Pero esto quiere decir que ya te ha pasado un tiempo, algunos podríamos estar haciendo ministerios ya, porque el Señor quiere eso, o sea, no que seamos eternamente miembros de la iglesia sentados porque existe un pastor. No es la idea es ir fructificando en todos los ministerios, en todos los dones que el Señor ha dado. Entonces, cuando la iglesia es pequeña, amén, pero va creciendo porque el Señor lo añade y ustedes están viendo en Pachacute que ya se están haciendo las ideas para ir avanzando y dando más cabida para aquellos que llegan. Y eso mismo va a necesitar también ministerios para poder servir al Señor, pero se tienen que preparar. No es cuestión de agarrar a neófitos, agarrar a personas que todavía están creciendo en el Señor por la necesidad de poder agruparnos, ¿no? No es así. Entonces, Santiago toma esto una entrada así fuerte, ¿no? Pero va a ir desarrollando el tema de la siguiente manera. Fundamentos bíblicos del don de maestro. De repente esto les va a poder ayudar a aquellos que tienen o anhelan en su corazón un servicio mayor. El origen divino del don. Efesios 4, 11, 12 señala, Él, refiriéndose a Jesucristo, mismo otorgó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Dentro del griego, esta parte que dice pastores y maestros no quiere decir que hay pastores por un lado y maestros por otro lado. Lo que ocurre es que dentro del ministerio no hay pastor que no enseñe, porque esa es su misión. Y si lo vemos en otro sentido, no hay maestro que no pastoree. Porque a la hora de dar las enseñanzas del Señor está pastoreando porque está llevando a la grey a los pies de Cristo. Si lo queremos tomar solo como funciones seculares, bueno, podemos determinar que una persona nomás se dedique a enseñar teológicamente o enseñar homilética y todo eso, independientemente al pastoreo, que también se da el caso. Pero en nuestro caso, pastor y maestro es lo mismo.
Es una función de dos ministerios en una persona porque da las enseñanzas y aconseja, o aconseja y da la enseñanza para poder dar el mensaje. El maestro es un don concedido por Cristo a la iglesia, como está en Efesios. Su función principal es instruir, preparar y fortalecer a la comunidad. ¿Ok? Entonces, ya hay un propósito dentro del mismo don. ¿Para qué sirve la enseñanza? ¿Para qué sirve el don de maestro? Sigamos. La naturaleza del don, su esencia. Romanos 12:7. El que enseña, que lo haga con dedicación. No que chapes pues una copia de alguna enseñanza y te vayas a enseñar, ¿no? Es una dedicación en la cual la enseñanza siempre te va a tocar a ti, a tu corazón primero. Y como cristiano, cuando tienes que hablar con otro hermano sin ser necesitada el ministerio de maestro, lo que tú hablas es porque Dios te ha tocado, no porque vas a darle sabiduría de lo que has entendido en alguna clase. No es la idea. Suena feo eso suena feo. Dice, no se trata únicamente de transmitir información, sino de formar discípulos con compromiso y lealtad. ¿Ustedes han leído el Mateo 28 de la Gran Comisión? ¿Alguno lo tiene ahí a la mano para hacer la primera línea nomás? ¿Llegaron? Mateo 28 el 28 y 18 no, 19, no, Solo 28 y la 19 primera línea. Id y hacer discípulos, dicen, ¿no? a todas las naciones. Ok. no. Esa palabra de id en el griego no significa esa enseñanza imperativa de que tienes que ir y hacer discípulo, sino que te está diciendo en el griego, en el fundamento de la palabra, que yendo, o sea, caminando en tu vida, en tu día a día y esto, tú enseñas la palabra de Dios y hagas discípulo. O sea, vas a tener personas en tu trabajo, en qué sé yo, en tu área, tu vecino, lo que sea, que está cerca de ti constantemente que tú puedes instruirle en la palabra y tú tienes esa obligación de amor en querer seguir enseñándole para que él se acerque al Señor y viva independientemente en la gracia de Dios nos ha dado a todos. Entonces no es una cuestión de que tú agarras un grupo y sales a la calle a evangelizar. Es una cuestión de participación, porque la evangelización no solo es llevar el mensaje en la letra, sino llevar a Jesucristo al corazón de la otra persona. Tú no lo llevas en el sentido de que tú vas a hacer algo por la persona, sino es la palabra llevada es la que va a funcionar en las personas que escuchan. Por eso cuando vas por las calles para el grupo de evangelización, ya vas con ese concepto, ¿no? De llevar la persona de Cristo, porque Él es el único que va a libertar. No es por decir así, las pautas o cosas que te puedan enseñar. Es la persona de Cristo que liberta. ¿Ok? 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, tatín, tatán, 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 todos los ministerios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la estructura de la iglesia es un cuerpo que necesita nutrirse. No es una cosa estática, no es un local, somos personas. Y como somos personas, hay una organización, hay un orden. Y ese orden lo ha puesto el Señor, lo ha estipulado el Señor por su gracia y su misericordia. Algunos han tenido la oportunidad de ir a ministerio, a seminarios y todo eso, bendito sea el Señor por eso. Pero eso no quita de que uno llamado que no ha tenido esa oportunidad porque ha estado trabajando y tienes otras cosas, pero el Señor te llama en medio de eso, él te va a capacitar igual porque vas a tener que leer, vas a tener que instruirte en la palabra, vas a tener que estar meditando en las cosas del Señor y Él te va a instruir y te va a revelar. O sea que eso no es un medio para decir que si no he ido al instituto yo no puedo tener ministerio. ¿Ok? Entonces, es un rol, hablando lo que está enseñando Santiago, de no nos hagamos maestros, muchos, o sea, no te aceleres en hacer maestro, anda con pausa. Dice, es un rol instituido por Dios
No es una designación, dice, autoimpuesta. Es decir, tú no puedes hablar de ti mismo por ningún motivo, ni siquiera esta. Tienen que dar testimonio de ti. Tú no puedes dar testimonio de ti mismo. Tú puedes dar un testimonio de cómo Dios te rescató, pero no puedes dar testimonio de las virtudes o cosas que Dios está haciendo en ti, porque no te pertenece. Entonces ahí tiene que haber humildad, ¿ok? Sigamos. Hay un ejemplo destacado para el maestro y es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esto. En los evangelios Jesús se refirió como maestro, en más se refirió como maestro él en más de 40 ocasiones. ¿Ok? Sus enseñanzas se caracterizaban por su autoridad. ¿Se acuerdan que decías, mira, este habla con autoridad? Y tú cuando estabas recién aprendiendo la palabra de Dios decías, ¿pero qué autoridad? ¿Cómo es el asunto? Pero es que el Espíritu, cuando salía de él hacia otros, llevando la palabra, llevando su palabra, su persona misma, pues sentían ellos que él tenía esa autoridad, ¿no? La claridad, pero tú te pones a pensar, oye, pero él no hablaba en parábolas, o sea, ¿cómo instruía el Señor? El Señor instruía para el corazón, no para el oído que llega al cerebro y para que te llegue, no, no, esto es las interpretaciones de la Torá y todo eso, no, esa no era su propósito. Más aún que él ya lo había hecho a los 13 años en la sinagoga ahí delante de todos los ancianos, ¿no? Pero el Señor hablaba con claridad porque iba de frente al pecado y de frente tocaba el corazón y que la palabra, cuando la recibía aquel que la recibía de corazón, impactaba inmediatamente con claridad para una transformación y para no un cuestionamiento de que puede ser, no puede ser, que es así, que es así. Cuando uno pone demasiados pretextos a la palabra de Dios es que no quiere hacer la voluntad de Dios y eso es el proceso natural porque es nuestra carne, ¿no? Pero entonces hay que ir sumiso a la palabra. Y la compasión, que era lo que lo movía a él y nos mueve también a nosotros, que es lo que debemos andar, porque eso se llama la misericordia de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que transmitir información, su enseñanza tenía el poder de transformar corazones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que a nosotros entregar la información, el objetivo es de que la persona recapacite, medite, en su momento, delante de la presencia del Señor, ahí en ese lugar donde solo el Señor sabe que se reúnen los dos y que esto que el Señor ha puesto en tu corazón te sirva para ir mejorando y andando, porque ahí mismo vas a ser tú mismo ese testimonio o la posta del testimonio de que Jesucristo transforma vidas. Sigamos, la aplicación. La verdadera habilidad de un maestro no se evalúa por su elocuencia, ¿ok? Sino por su fidelidad, resultados y capacidad de multiplicación. Entonces, esto ustedes lo pueden ver. Se añaden y se añaden más a la palabra de Dios y ves cómo va creciendo la iglesia. Un maestro bíblico acoge la palabra con respeto, no como literatura común, con respeto porque viene de Dios. ¿Ok? La presenta con claridad y también con modestia. O sea, no se pavonea de la enseñanza y se la pasa a uno mismo para que los demás lo vean. Estamos. Tiene que ver la forma de ponerlo en la persona de Cristo. La aplica con sabiduría pastoral. ¿Qué significa esa sabiduría pastoral? Que nace de un corazón puesto por el Señor por el cuidado de la oveja, por no tocar su dignidad y destruir su naturaleza a la hora de enseñar la palabra. Lo que uno tiene que hacer es cuidar la persona, porque lo que tiene que hacer la persona cuando recibe la palabra de Dios es ser transformada, ¿no es cierto? Pero la transformación viene cuando cambia la forma de entender las cosas que está haciendo mal. Cuando uno entiende las cosas que está haciendo mal porque se ha puesto encima, se ha superpuesto encima la palabra de Dios, esta es la que te pone a la disyuntiva entre decidir si obedeces o no obedeces. Si obedeces, vas a ver el almácigo que dice el Señor en la parábola del sembrador cuando dice cayó en buena tierra.
Y el que cayó en buena tierra, que dice, la entendió y la obedeció. Pero ¿cómo la entiendes? Porque tu raciocinio te da el entendimiento, porque tu corazón se abrió. Cuando el corazón se abre para el Señor, entendemos la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa función es porque has escuchado el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios te hace arrepentirte. Y cuando uno se arrepiente, abre su corazón para la disposición del servicio y del llamado. Por eso no estamos hablando solo de ministerio, estamos hablando en conjunto de toda la iglesia. ¿Ok? Santiago lo puso como maestro primero, pero él le está dando tanda a todo lo que está mal en ese momento. Veamos. El maestro responde a Dios y a la comunidad. ¿Estamos? La comunidad tiene que acentuar si eso no es. La iglesia discierne, apoya y corrige. La enseñanza es un servicio, no una plataforma. ¿Estamos? Hechos 13:1-3. Este pasaje marca un momento clave en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo aparta a quién, a Bernabé y a Saulo, para una obra específica, en un contexto de profunda comunión espiritual. ¿Ven cómo procede el Espíritu Santo a separar gente para el servicio? Bueno, 1 Timoteo 5:22. Este versículo exhorta a no imponer manos precipitadamente, o sea, llamar a alguien, tú entra, tú puedes. No, 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 no. Todo tiene un proceso por el Espíritu Santo, no por un discernimiento de uno, sino porque el Espíritu Santo va guiando, lo cual implica prudencia al reconocer líderes o al participar en actos simbólicos de autoridad espiritual. También subraya la importancia de mantener la pureza personal en medio de las decisiones comunitarias. Tito 1:5-9, este pasaje establece la necesidad de organizar la comunidad mediante líderes, ancianos. ¿Ok? La Biblia dice de ancianos, que en el griego significa presbíteros o presbúteros, que es lo mismo decir pastores, pero son pastores secundarios, no que están en la cabeza, sino que están al servicio. ¿Ok? Que sean irreprochables. No están hablando de que salieron del seminario, sino que tengan una conducta relacionada a la persona de Jesucristo. Es lo importante. O sea, no nos preocupemos si sabemos mucho o sabemos poco. Fieles a la enseñanza y capaces de exhortar para la sana doctrina. ¿Ok? La sana doctrina es lo que no mezcla las cosas del mundo a las cosas del Señor. ¿Ok? No por solamente conceptos teológicos, ¿ok? Sino más que todo es la praxis. La doctrina es la enseñanza y la enseñanza de los apóstoles era la persona de Jesucristo que transformaba tu vida. Eso no podía ser mezclado con que, oye, no, sabes que puedes pecar 10 veces, 20 veces, pero el Señor te va a perdonar. Esas mezclas son las que no deben corresponder. La iglesia reconoce y envía. Ahí está. Así sucede. Hechos 13:1-3. Criterios claros para la designación. O sea, cuando uno ya determina como iglesia a una de las personas, a uno de los hermanos para el servicio, tiene que haber una claridad del ministerio, responsabilidad comunitaria. Quiere decir que tiene que estar imbuido en la comunidad, en todo, o sea, en la iglesia, en todo lo que ésta necesita. Sigamos. El versículo 2. La razón de lo que él dijo en el 1 dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar el cuerpo entero. Y ahí se va direccionando para todos nosotros cuál es nuestro comportamiento delante de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Santiago 3:2. Nos recuerda que todos fallamos, ¿ok? Pero eso no puede ser motivo, ¿no? Para no tratar de hacer o ponernos a disposición del poder del Señor para que nos transforme, ¿ok? Nuestra naturaleza nos hace fallar, especialmente al hablar. Tú quieres a veces exhortar a una persona y no va con el Espíritu Santo, entonces hieres a la persona. Y la otra es la peor, la que tú quieres de repente exhortar a una persona,
pero internamente lo que quieres es poner tu santidad, entre comillas, encima de la de él que está ahora agobiado. Entonces hay que tener cuidado. Yo exhorto, y la palabra exhortar dentro del contexto bíblico no es jalarle las orejas a la persona por jararle o disciplinarlo de alguna de estas formas, sino hacerle ver. Es la otra palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice redarguir. Esa palabra redarguir es cuando tú conversas con la otra persona de tú a tú y tú le puedes mostrar en la palabra de Dios lo que significa para que él cambie su actitud. ¿Me entiendes? Entonces, todo es un comportamiento. Sí puedo exhortar, pero decimos en amor. Pero el amor no es pasarle la mano en el hombro para que él siga pecando, sino llamándole la atención para que él vuelva a los caminos del Señor. Pero sabiendo uno que también puede hacer lo mismo que este hermano y hay que cuidarlo. Por consiguiente, tengo que guardar su dignidad de ser humano. No lo puedo denigrar, no lo puedo ofender. Tengo que tener cuidado. Más si ahora tiene la misma razón de la mía, que somos hermanos en Cristo, pero que está en falta y hay que corregirle. ¿Ok? El texto no exige perfección, no nos equivoquemos, sino humildad, reconocer nuestras fallas y depender de Dios para refrenar lo que decimos. Para el maestro esto es vital, pues sus palabras forman vidas. Nosotros también, no necesitamos ser maestros para formar vida. Cuando nosotros compartimos y podemos hablar la palabra de Dios con libertad, lo que estamos llevando es vida, y es la vida de Cristo. Así el versículo nos llama a una vida de autocontrol, que todos debemos tener, de integridad y gracia en la comunicación. ¿Qué es lo que lleva la gracia en la comunicación? Es que hemos sido perdonados. Y si hemos sido perdonados, no seamos pues como aquella parábola que sale, ¿no? Aquel que ha sido perdonado sus deudas y sale y encuentra afuera a uno que le debía y lo agarra del cogote y le hace querer pagar. Y se olvida lo que él había sido perdonado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos con nuestros hermanos si hay necesidad de hacerlo para una exhortación. Ejemplos bíblicos. No me voy a detener mucho, pero miren, José, el hijo de Jacob, conservó su integridad en Egipto, ¿no es cierto? Por lo que pasó. Daniel se mantuvo fiel a Dios en Babilonia cuando quisieron hacerle toda esa transformación. Nehemías, líder justo y prudente, que reconstruyó los muros de Jerusalén. Pablo, transformado por Cristo, vivió con coherencia y entregó una profunda convicción teológica. Desechó todo lo que él sabía para entender, pero lo desechó en el sentido de no serse guiado por eso, sino que el Señor le mostró que todo eso que él había aprendido lo llevaba a él, a la persona de Cristo. Y para él era más fácil entonces acercarse. Sigamos. Jesús en la tentación nos mostró ese control. ¿Cómo? No sucumbe al hambre ni el anhelo de poder demostrar dominio emocional y espiritual. ¿Qué cosa le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Discernimiento doctrinal responde con la escritura cuando dice escrito está. Lealtad al Padre rechaza cualquier propuesta que lo aparte del camino de la obediencia, incluso si parecen espirituales. Identidad sólida. No necesita demostrar su identidad. Su seguridad como hijo amado no depende de señales externas, sino de su convicción interna. Y nosotros también. No dependemos que nos digan nada de afuera. Dependemos de adentro que estemos seguros. Esto no quiere decir que desechemos la enseñanza de afuera. Pero lo primario que uno debe tener es cómo está en su corazón delante del Señor. ¿Ok? La sabiduría práctica. Cada respuesta refleja una mente lúcida, un corazón íntegro y una voluntad alineada al reino. Este es el camino. ¿No nos han dicho que nosotros debemos ser seguidores de Cristo? Bueno, esto también es parte de ese camino, cómo Él reaccionó en el momento de la tentación.
Entonces nosotros debemos cernirnos, debemos pasar o debemos estar alineados en ese proceso. ¿Ok? Tenemos forma, por eso el Señor dice que a la tentación te da siempre también el escape, la salida, y la está mostrando. Verso 3. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo. Santiago comienza a explicar ahora el tema del control. Santiago 3. Usa la imagen del freno en la boca del caballo para mostrar cómo algo pequeño puede controlar algo grande. Así también la lengua dirige nuestras vidas, influye en relaciones y revela el corazón, porque la lengua no se mueve sola, se mueve porque ha llegado de tu corazón la expresión que tú quieres dar. ¿Ok? Entonces, el texto llamado llama al dominio espiritual, dominio propio, el dominio que depende no de controlarte tú, sino de someterte tú al control que debe el Espíritu hacer en nuestra vida. No solo verbal, o sea, no decir cosas que no se deben, como fruto también de sabiduría y madurez. Para el formador, se ha puesto aquí formador, no maestro, porque el formador en sí, si lo vemos de alguna manera más sencilla, todos nosotros somos parte de formar el cuerpo de Cristo. Todos contribuimos a que todos nosotros formamos. Puede ser ministerio, pero también tu responsabilidad como cristiano. ¿Ok? Porque imagínate que tú no, no hagas testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando tú quieras dar testimonio, no vas a dejar de enseñar cómo el Señor te ha tratado a ti. Nadie te dice que seas un teólogo, pero tú vas a enseñar cómo Dios te ha tratado, qué herramientas Dios te ha dado para poder llegar a esa condición. ¿Ok? Entonces, para el formador, esto implica enseñar con palabras guiadas por el Espíritu. En la palabra de Dios hemos visto, oye, no te preocupes, que el Espíritu te dará las palabras en su debido momento. Y eso es cierto. ¿Está bien? Pero ¿de dónde te da el Espíritu? De tu corazón. Entonces, ahí había cosas que el Señor había ya puesto y el Espíritu las toma para poder sacar. Yo no niego de que puede ser un milagro de que el Espíritu te dé formas de hablar sin tú saber o haberlo leído. Eso es el derecho que tiene el Espíritu Santo, ¿ok? Es su soberanía que tiene Dios. Pero lo esencial dentro de un ejercicio del crecimiento de la iglesia es la formación. Y la formación es la que nosotros estamos hablando acá. No hablamos por impulsos, por hablar, ¿ok? Cuando llevamos la palabra de Dios no puede ser tomada pues sin honra, ¿no? Cuando hablamos las cosas del Señor se hablan correctamente y directamente de parte del Espíritu. Vamos a pasar al verso 4. Considera también los barcos, dice, aunque son tan grandes, son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño, a donde quiera, según el antojo de los que lo conducen. Y aquí está fundamentando, pues, que la lengua no se mueve sola, ¿no? Es la decisión de uno, que es lo que está en su corazón para decir las cosas, ¿no? Entonces, lo que está tratando Santiago es de ordenar la iglesia, de orientar a quienes quieren ser, llevar el don o el ministerio y poner las cosas en que todas las cosas y todos nosotros primero, antes que todo, debemos estar sumisos y humildes al Señor, para que de ahí el Señor pueda levantar lo que Dios quiere en cada una de las personas, ¿no? Verso 4. Compara la lengua con el timón de un barco, pequeño pero capaz de dirigir toda la nave. Así también nuestras palabras pueden orientar al rumbo de nuestras vidas y afectar profundamente a otros. Claro, imagínense cuando estábamos en el mundo y tiramos una ofensa, ¿no? Y todo lo que acarreaba eso, ¿no? El texto llama al liderazgo verbal guiado por el Espíritu, no por impulsos o emociones. Para el formador esto implica hablar con propósito humilde y dirección divina. ¿Qué cosa dice el Señor en la palabra, si ustedes recuerdan, cuando estemos reunidos, qué cosa hablemos entre nosotros?
¿Se acuerdan que dice entre himnos, entre salmos? Ujú. Entonces, es la forma, nadie quita de que hablemos, uy, ¿cómo estás? Que esto, que lo otro, pero dentro del proceso de edificación tiene que estar que estemos hablando la palabra de Dios. Y no para hacernos nosotros notar como que somos mejores o que lo estamos haciendo, no. Es el amor que nos debe fluir para poder edificarnos mutuamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un propósito en eso. Ok, vamos a pasar al verso 5. Estas diapositivas ustedes las van a tener en un PDF para que ya, aparte del video que ustedes van a poder ver, pero van a tener ahí aparte el PDF para que puedan poco a poco instruirse más leyendo o de repente recordando también. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Qué se jacta? ¿La lengua o el corazón? El corazón, ¿no es cierto? Entonces, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y acá está direccionado que una palabra mal dada, no dada con amor, no dada con el propósito de edificación, puede traer una conmoción en la relación o en la misma comunidad. ¿Qué dice? Santiago 3:5. Nos alerta sobre el poder desproporcionado de la lengua, pequeña en tamaño, pero capaz de provocar grandes daños, así como un fósforo encendido en el bosque. Imagínense lo que puede ocasionar. Un fósforo que es pequeño, como un fuego que arrasa un bosque. Una palabra mal dicha puede destruir relaciones y comunidades. El texto llama a la prudencia y al dominio espiritual en lo que decimos. Para el formador, esto implica enseñar con palabras que sanan. ¿Ok? No lisonjeras que son de aquellos que hablan por sobarte el hombro. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que busquemos la forma de poder expresarnos dentro de un corazón que va siempre a ministrar a la otra persona. Porque en ese instante que ministramos, hablando, conversando, también vamos a ser ministrados nosotros. ¿Ok? No personas que incendian, no personas que son ariscas, no personas que teniendo un temperamento fuerte también pueden, por la gracia de Dios, estar sometidos al Espíritu, pero no que se suelten y hagan de barajustes. Entonces nuestra conversación siempre tiene que ser en amor. Verso 6. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y se inflama y es inflamada por el infierno. Verso 6 revela que la lengua, cuando no está bajo un control espiritual, puede contaminar todo nuestro ser y encender conflictos que destruyen vidas. Es un fuego que, si no se somete a Dios, puede ser usado por el enemigo para sembrar división. Tengamos cuidado. El texto llama a una vigilancia constante sobre lo que decimos. Uno dice, se hace esclavo de lo que dice. ¿Estamos? Entonces, seamos responsables con lo que decimos porque lo tienes que refrendar en algún momento que seas confrontado. El texto llama a una vigilancia constante sobre lo que decimos. Para el formador esto implica cultivar palabras que edifiquen y reflejen santidad. Verso 7. Miren, acá hay un cuadrito para la comparación, ¿ok? La lengua sin Cristo, ¿qué es lo que hace? Y la lengua que está sometida a Cristo. Sin Cristo empieza, dice, inflamada por el infierno, ¿ok? Por las cosas negativas, ¿no? Y la lengua en Cristo enciende, dice, encendida por el Espíritu Santo, el gozo, todo ese fruto del Espíritu Santo, entonces tú puedes hablar de esas cosas. Sin Cristo contamina el cuerpo.
Con Cristo edifica el cuerpo. Sin Cristo es un mundo de maldad, es una persona que está dando vueltas solo en buscar esas cosas que no son de Dios, que son para servicio del otro, ¿no? Entonces ahí se cuestiona el estado de una persona, ¿no? Si está convertida o no está convertida. La lengua en Cristo, palabra de vida. La palabra de vida no es necesariamente como nosotros decimos toda la palabra, pero cuando hablamos de la palabra, ¿qué cosa dice el Señor de sí mismo, de su persona? ¿Qué cosa es el Señor? ¿Yo soy qué? La verdad, yo soy el camino y soy la vida. O sea que nosotros para poder entender las cosas, la palabra de Dios nos debe llevar a la persona de Cristo para entender todos los fundamentos que el Señor nos manda. ¿Qué hace una palabra que no tiene a Cristo? Destruye relaciones. ¿Qué hace una palabra que tiene a Cristo? Está siempre en sanar y reconciliar. ¿Ok? Y lo último, sin Cristo, jactancia y división. Ok, el orgullo sobrepasa la realidad. Y la lengua en Cristo, gracia y verdad. Vivimos bajo la gracia y hay que cuidar eso que decimos, eso que vivimos. Pasamos ya a los dos últimos versículos. Indomabilidad de la lengua humana, del 7 al 8. Es difícil dominarla. El ser humano puede domesticar animales, ¿no es cierto? Pero no logra controlar su propia lengua. Miren la paradoja que hay, ¿no? La lengua puede convertirse en un veneno letal cuando carece de disciplina espiritual. Y a veces es triste no darnos cuenta de repente. Y eso es lo peor. Porque si te das cuenta, entonces ya estás separado ya del cuerpo, porque no has sido convertido, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener es que podemos corregir a un hermano en el Señor, siempre se deje corregir, ¿no? Y lo otro, podemos edificar a un hermano porque nosotros mismos estamos buscando ser edificados del Señor. Pero no vamos a edificar a un hermano por nuestras herramientas, por lo que somos, por nuestro carisma, por nuestra templanza. No lo nuestro, es lo del Señor. Y ese es el reto que todos nosotros tenemos que hacer, buscar cómo eso fluya, no de nosotros, sino del Señor para el que está escuchando y se edifique. Verso 7. Pues dice, o sea, dice, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas, estamos hablando con respecto a cómo domesticamos, ¿no es cierto? O sea, podemos domesticar como nosotros la creación suprema de Dios, pero miren lo que viene hablando Santiago. Pues fieras, aves, reptiles, criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. El verso 7 señala que el ser humano ha conseguido domesticar todo tipo de animales, pero no ha logrado controlar su propia lengua. ¿Quién controla la lengua? Es el espíritu, pero si yo no me someto, no la controlo. Esta comparación evidencia nuestra habilidad para dominar lo externo mientras enfrentamos dificultades para lo interno. El pasaje nos invita a entender que el verdadero control comienza en el corazón, no en el instrumento que nos da la forma de expresarnos, sino el corazón. Ustedes alguna vez, yo creo que sí han pasado cuando el espíritu les han dicho no digas esto y te has quedado ahí quieto, ¿no? Esa es la forma en que el espíritu nos trata, porque tú sientes ahí en tu corazón que no lo debes hacer, y es que el espíritu te está moviendo a no hacerlo. Pero y si no le hacemos caso al espíritu, entonces soltamos la bomba atómica, ¿no? Que puede traer problemas, por más que digamos que decimos la verdad o que está en la Biblia, porque es bíblico, todo lo que tú quieras. Pero si el motivo no es el amor en Cristo, no te sirve. El pasaje nos invita a entender que el verdadero control comienza en el corazón. Para quien enseña, ya en esto, es un llamado a ejemplificar el autocontrol espiritual en cada palabra. Todo esto, todos lo tenemos que aprender.
no creo que haya muchas personas o no hay muchas personas que han podido dominar, porque a veces los que creen que han dominado a la hora de expresarse, hay una dureza cuando no existe el amor para poder decir una expresión aún bíblica. Entonces, lo que dice Santiago es que todos fallamos. Entonces, que nosotros tenemos que caminar en un camino en el cual constantemente tenemos que estar a disposición del Espíritu para una transformación. No nos creamos que hemos llegado a la meta. Todos los días nosotros tenemos que acercarnos al Señor para que Él nos instruya, para que nos escuche todo lo que nosotros quizás hasta hemos olvidado que es una ofensa y que el Señor nos pueda por el Espíritu Santo decirnos, oye, ¿cómo te has comportado? Yo terminando esta enseñanza con ustedes, tengo que meditar en qué cosa se me ha escapado está mal. Y también tengo que pedirle al Señor que me ayude a mejorar lo que ha sido falta. Y pido al Señor de que los proteja a ustedes de no herirle su corazón con lo que se está diciendo. Porque la idea es que todos nosotros estamos en el mismo carro, no hay ninguno que está afuera, ¿no? Todos nosotros, ministerio y personas, estamos andando en el camino de santidad para llegar a la vida eterna. Así que no agarremos asientos privilegiados. El 8, Santiago 8, pero ningún hombre puede domar su lengua en la naturaleza, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. ¿Qué dice? Nos confronta con una verdad dolorosa. La lengua, sin la guía de Dios, que es lo que quiere decir el versículo, sin la guía de Dios, es indomable y puede ser mortal. Santiago lo que les está diciendo a ellos, mira, ve, todo lo que ustedes están haciendo mal es porque no están dominados por el Espíritu, por Dios. Y lo que quiero enseñarles es que tenemos que estar dominados por el Señor. Porque nosotros hemos sido salvados de la esclavitud del pecado para ser siervos de Dios. Y tenemos en ese servicio a Dios ser guiados por Dios. Así como hemos sido rescatados y por la naturaleza de nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, hemos sido nueva criatura, ahora debemos ser guiados por ese Espíritu. Pero lamentablemente a veces seguimos en el otro estado natural que nos hace caminar una vía santa, pero estando en lo natural, con ideas antiguas, ideas que han sido del mundo. Cuando el Señor lo que quiere es transformarnos a todos para que sus ideas, su voluntad, como dice Romanos 12, nos guíe y conozcamos al Señor, porque ese conocimiento del Señor es lo que nos va a hacer libres. ¿Y quién ha dado el Señor para que todo esto se refleje? Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la necesidad de que Él sea nuestro instructor y la luz que nos ilumine en esta oscuridad que nosotros hemos sido rescatados. Y como párvulos, como niños que estamos caminando, aprendamos a caminar nuevamente en las cosas que Dios quiere. Y las cosas que Dios quiere están estipuladas en la palabra de Dios, de tapa a tapa. Entonces, nosotros tenemos que ir leyendo, pero no para hacer las cosas literal, sino para encontrar la revelación de Dios en la palabra de Dios, porque Él es el único que nos puede acercar. No son por méritos, sino entonces leemos la Biblia, es un mandamiento, es una ordenanza, tú lo cumples y vas a creer que lo estás haciendo. Pero no es eso, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que dice la palabra, pero con el criterio de que es fruto del Espíritu Santo. No es porque lo esté haciendo por un dominio o por fuerza mía. Entonces, si el Espíritu Santo nos está formando y lo hacemos por el Espíritu Santo, amén. Eso nos edifica. ¿Ok? Entonces, dice, nos confronta con una verdad dolorosa. La lengua sin la guía de Dios es indomable y puede ser mortal. Ya sabemos por qué lo dice. Está llena de veneno, capaz de herir profundamente y destruir relaciones. Acuérdense que en Juan 8:44 me parece que el padre de la mentira dice es Satanás, ¿no? Entonces esa esencia en el corazón nuestro no puede estar, no puede haber mentira en nuestro corazón. Y tenemos que cambiar. A veces se nos escapa,
Entonces debemos siempre estar examinando nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y por eso habla mucho de que esa naturaleza demoníaca, ¿no? Esa naturaleza infernal, porque está pues plagada de ese veneno de aquel que nos puso en esa situación, ¿no? Entonces nosotros, como hemos sido renovados, no podemos volver a ese estado antiguo, porque nuestra vida ahora ha sido transformada, cambiada, y tenemos que seguir en esa transformación. Como le explicaba en un momento que conversaba con Julio César, ya el Señor nos ha limpiado, ya el Señor nos ha puesto unas vestiduras nuevas, estamos delante de la presencia de Dios, entonces, pero nos ha dejado en la tierra. Y en la tierra hay que tener por dónde caminamos, porque si nos ha limpiado y nos ha dejado con unas vestiduras correctas, no, entonces no nos manchemos. Y en este caso, las vestiduras son la justificación que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, no volvamos lo que está justo en injusto. Y tenemos entonces que estar precavidos. No podemos vivir nada más viviendo, caminando o haciendo las cosas que se nos dicen, sino examinando constantemente el por qué, el para qué, y que eso nos dé la convicción de lo que tenemos que hacer en obediencia. Entonces, el texto no nos deja en desesperanza, claro, porque nosotros tenemos esperanza. Si no la ubicas ahorita actualmente, no hay problema. Para eso están las enseñanzas, para que tú sepas que donde estás ahorita en este momento, tienes la esperanza y vives en esa esperanza porque también anhelas la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica de que es el acercamiento a la promesa que Dios ha dado a su pueblo de la vida eterna. Entonces, miren todo esto de escatología, de que nosotros, todas las cosas que van a suceder al fin del mundo, se están acercando tan rápido de que el Señor está permitiendo que nosotros podamos todavía enseñar que, oye, despertemos, despertemos y acerquémonos al Señor porque el Señor viene pronto. Y esa es la forma, ¿no? Acuérdense de las 10 vírgenes. Unas no cumplieron con ser precavidas y otras sí. Entonces, nosotros pues estemos en el otro lado, en el lado en la cual nos dicen velad, ¿no? Y orad al Señor. Entonces, estemos en esa situación constantemente. La palabra de Dios, leída constantemente en oración y estando en una comunión con todos los hermanos, nos ayuda a ir en grupo, individualmente, pero en grupo y acercándonos, ¿no? A la presencia del Señor. Para el formador es un llamado urgente a hablar con pureza, humildad y redención. Esto nos califica en que todas nuestras formas de ser, para nuestras expresiones dentro de nuestra relación y comunicación en la palabra de Dios, nosotros seamos ser puro, y la pureza no viene de nosotros, sino de la pureza que te ha dado Dios, ¿no? Y la pureza que Dios nos ha dado es a través de la obra de Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Nosotros pues no somos justos por nuestras actitudes, sino por lo que ha hecho Jesucristo. La humildad, porque debe estar en nuestro corazón un sentir constante de que lo que tenemos es porque somos adoptados. No es porque nada nos pertenezca por una herencia propia. Somos adoptados hijos de Dios, y esa transformación viene de parte del Señor y debemos ser agradecidos constantemente. Y la redención es esta, la que hemos sido rescatados, y que en ese rescate Dios está buscando que nosotros seamos dóciles a su palabra para que ésta se cumpla constantemente. Hay dos formas: o se cumple en el sentido de que nosotros nos volvamos rebelde, en el sentido de no querer hacer la voluntad del Señor, o se cumple en el sentido de ser dóciles para que se transforme la luz y seamos luz para lo que Dios nos ha llamado. Así como ha puesto en el Evangelio a su pueblo de que ellos son luz y sal, nosotros, como somos adheridos, como nosotros hemos sido injertados y se nos ha injertado su palabra de Dios, como dice el Señor, y pondré en esos tiempos mi ley en su mente y en su corazón, eso debe fluir. Debemos entender que eso es verdad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Siendo dóciles al Señor. Cuando escuches algo, cuando leas algo en la palabra, obedece. Y que tu acción delante en la iglesia sea de comunidad, no independiente, ¿no? De acercarte al hermano, de poder preguntarle quién es, cómo está, y tener la oportunidad de que no se sienta pues aislado, ¿no? Y no sea un momento solo independiente que vamos a la iglesia y nos olvidamos de relacionarnos. Comencemos
a romper todas esas estereotipos o esas formas que son del peruano, ¿no? De ser un poco conservador, ¿no? Y seamos más de apertura para que no sabemos quién es la persona que necesite, de repente se desfoga, de repente tiene algo de carga en su corazón o está con decisiones equivocadas a hacer y tú puedes ser de bendición porque te abres a las cosas del Señor y puedes llevar la palabra. No necesitas un ministerio para eso. El ministerio es el amor, el ministerio del amor que el Señor ha puesto en su iglesia. Bueno, espero no haber corrido como, como bólido, pero ya hemos llegado a las 10 de la noche y vamos a tener un momento para sus preguntas. Que Dios le bendiga y bendiga a todos aquellos que están escuchando. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok?